Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Representa el auge del proteccionismo el final de la globalización tal como la conocemos? ¿Cuáles son los riesgos e implicaciones de este choque entre paradigmas económicos? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. En el número semanal del 7 al 13 de octubre de la revista The Economist se incluye un reporte especial dedicado a la economía mundial, del cual no hemos querido pasar por alto ya que refleja cuál es el entorno actual macroeconómico que hoy predomina y qué fuerzas están definiendo el ambiente en el que se desenvuelven los negocios. Por cierto, se incluye una amplia bibliografía de libros y estudios que apuntan a estos temas de coyuntura. Pero si usted tiene algún interés en particular de profundizar en estos temas, puede consultarlos. El panorama económico actual está marcado por fuertes tensiones entre las fuerzas de proteccionismo y la integración global. La rivalidad entre Estados Unidos y China, la invasión de Rusia a Ucrania, la reconfiguración de cadenas de suministro, el impulso de políticas verdes y la crisis energética son algunos de los factores que han llevado a cuestionar principios arraigados de libre comercio. Estamos ante el ocaso de la globalización y el surgimiento de un nuevo paradigma de control estatal. ¿Cuáles serán las consecuencias para diferentes países y sectores? Esta coyuntura crítica definirá el curso económico en las próximas décadas. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti. En cada episodio abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento que de forma permanente son motivo de análisis, reflexión y discusión. Conectamos con todos aquellos que hoy desarrollan e implementan mejores prácticas empresariales para compartirlas contigo. No olvides que para compartir el conocimiento se requiere de la interacción y de procesos informales de aprendizaje, tales como la conversación, historias y la integración a comunidades. Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! El panorama económico mundial actual está marcado por un retorno al proteccionismo y al intervencionismo estatal. Así lo señala el último reporte especial de la revista The Economist, que analiza en profundidad esta tendencia bautizada como economía patria o Homeland Economics. ¿Cuáles son las causas detrás de este fenómeno? ¿Qué implicaciones tiene para distintos países y sectores? A continuación, un análisis integral de este nuevo paradigma económico global. El surgimiento de la economía patria es una reacción a 4 grandes crisis: la pandemia, el cambio geopolítico, la crisis energética y la inteligencia artificial disruptiva. La pandemia exhibió las fragilidades de las cadenas globales de suministro al provocar escasez de insumos clave. El ascenso de China y su sistema de capitalismo de Estado generó temor en Occidente. La invasión rusa a Ucrania evidenció la vulnerabilidad energética y la posibilidad de usar recursos estratégicos como arma geopolítica. Finalmente, la inteligencia artificial
amenaza empleos, exacerbando la desigualdad. Ante esto, los gobiernos reaccionan con mayor proteccionismo comercial, subsidios industriales y regulaciones. Buscan asegurar el suministro interno de bienes estratégicos, relocalizar sus industrias en su territorio, reducir dependencia de rivales como China y mitigar la desigualdad. Estados Unidos promulgó leyes para subsidiar semiconductores y energía verde. La Unión Europea y otros tienen iniciativas similares. Sin embargo, The Economist advierte que esto tendrá más costos que beneficios. Veamos los argumentos a mayor detalle. Por un lado, se sobreestima las fallas del libre comercio, que en realidad permitió reducir la pobreza global. The Economist argumenta que la visión predominante sobreestima los problemas del libre comercio previo a la pandemia. En realidad, la globalización y apertura de mercados de las décadas previas trajo enormes beneficios a nivel global. Permitió sacar de la pobreza extrema a 800 millones de personas en China y mejorar los ingresos reales en países en desarrollo que se integraron a cadenas globales de valor. El comercio exterior redujo costos de bienes de consumo e introdujo más variedad de productos. Si bien se dieron impactos negativos en regiones y sectores específicos, en conjunto la globalización tuvo un saldo positivo tanto para los países ricos como para los más pobres del mundo. Por ello, según The Economist, el cambio actual hacia políticas proteccionistas parte de una visión excesivamente pesimista sobre el libre comercio previo. Asimismo, la pandemia no colapsó cadenas de suministro tanto como se afirma. A pesar de la narrativa predominante, The Economist sostiene que la evidencia no muestra un colapso generalizado de las cadenas globales durante la pandemia. La escasez y alza de precios de muchos bienes se debió principalmente a un aumento sin precedentes de la demanda agregada, no a una falla estructural de la oferta. Los mercados lograron responder razonablemente bien ante shocks impredecibles de demanda en sectores como semiconductores, alimentos y energía. Si bien hubo retrasos en entregas, el número de cadenas que efectivamente fallaron fue solo marginalmente superior al promedio histórico. Esto representa un logro notable en contexto de pandemia y guerra. Por ello, el diagnóstico de un colapso generalizado de las cadenas globales es erróneo y exagera los problemas reales. Se recargará al Estado con funciones que no podrá cumplir. La revista advierte que la economía patria le asigna al Estado un rol ampliado que no podrá cumplir a cabalidad. El gran aumento del gasto público y los subsidios industriales son insostenibles financieramente ante el envejecimiento de la población y el consecuente aumento del gasto en pensiones y salud. Esto se exacerba con el alza de las tasas de interés que encarece el servicio de la deuda pública. Por ejemplo, se proyecta que en Estados Unidos el pago de intereses alcanzará su máximo histórico antes de fin de esta década. En conclusión, la expansión desmedida del rol del Estado terminará tensionando en exceso las cuentas fiscales. También políticas demasiado amplias en lugar de enfocarse en sectores clave.
Las políticas actuales de subsidio e intervención abarcan demasiados sectores en lugar de focalizarse en áreas genuinamente estratégicas y sensibles, argumenta The Economist. Si bien tiene sentido cierta protección en dominios claramente delicados como infraestructura portuaria y tecnología de uso dual, lo que se observa en la práctica es una proliferación de medidas proteccionistas en vastas áreas de la economía. Esto distorsiona los mercados sin lograr mayor resiliencia en las cadenas más críticas. El resultado será una caída de la productividad al desperdiciarse recursos en sectores no prioritarios desde una perspectiva estratégica. Perjudicará a países en desarrollo. Se advierte que la economía patria tendrá un alto costo para los países en desarrollo que se verán excluidos de las cadenas globales de valor y de inversiones que se relocalizan en países ricos. Perderán empleos manufactureros de salarios relativamente altos que las multinacionales de países desarrollados generaban anteriormente. También se reducirá la transferencia de tecnología y mejores prácticas gerenciales desde países avanzados. Algunos deberán elegir entre suplir a China o a Occidente. En síntesis, el proteccionismo actual amenaza con revertir logros en la lucha contra la pobreza mundial. Inversiones verdes de impacto climático incierto. Si bien las enormes inversiones públicas en energía verde que contempla la economía patria podrían catalizar la transición energética, The Economist advierte que su real impacto climático es incierto. Dado que los precios del carbono siguen siendo bajos, se requerirá un nivel mucho mayor de subsidios para lograr las reducciones necesarias de emisiones. Además, la eficiencia del gasto público en sectores tan innovadores y dinámicos es difícil de asegurar por parte de los gobiernos. Por ello, el verdadero aporte de los nuevos subsidios verdes al combate del cambio climático aún es una incógnita. No reducirá desigualdad ni creará suficientes empleos manufactureros. The Economist sostiene que la economía patria no logrará revertir la desigualdad de ingresos ni recuperar los empleos manufactureros perdidos, como prometen sus defensores. La evidencia muestra que la automatización y los avances tecnológicos, no la globalización, explican la mayor parte de la reducción del empleo fabril en países desarrollados. Además, los nuevos empleos manufactureros requerirán trabajadores muy calificados para operar maquinaria automatizada. Por ello, es improbable que beneficien a la clase trabajadora con menos educación formal. En síntesis, la expansión manufacturera impulsada por el Estado tendría efectos regresivos y no igualadores. No logrará una real desconexión de China. Por último, se señala que los intentos occidentales de reducir la interdependencia económica con China no lograrán una verdadera desconexión, dado los enormes costos que esto implicaría. Las importaciones desde China se han desacelerado, pero representarán un porcentaje importante del comercio en las próximas décadas. Mientras tanto, el comercio y la inversión se están desviando hacia otros regímenes autoritarios como Vietnam, Tailandia y la India. Por ello, en lugar de una desconexión de gobiernos autocráticos, lo que se observa es una reconfiguración de las cadenas globales de suministro. Ciertamente,
o claramente, el retorno al proteccionismo genera distorsiones e ineficacias que pesarán sobre el crecimiento, sin resolver problemas de fondo. Eventualmente se desatará el descontento al ver que no cumplen sus promesas. Urge que los liberales definan una nueva visión que adapte sus principios a la compleja realidad actual. En suma, el análisis revela que la ola proteccionista actual se basa en un diagnóstico erróneo de los problemas económicos y sus soluciones. Por ello, sus resultados no serán los esperados por sus defensores. Lejos de lograr mayor resiliencia, equidad y crecimiento verde, este paradigma genera distorsiones que afectarán el dinamismo mundial. Los rasgos geopolíticos requieren cierta reconfiguración económica, pero no justifica el nivel actual de intervencionismo discrecional que asesta un golpe al libre comercio. Urgen ideas innovadoras que preserven los beneficios de la integración global al tiempo que reconocen las demandas ciudadanas de mayor seguridad y equidad. El futuro dirá si el estatismo renovado es un paréntesis o un cambio más permanente en la orientación de las políticas económicas. En conclusión, la tendencia proteccionista actual genera gran incertidumbre, pues sus costos pueden superar los escasos beneficios según la evidencia presentada. Más que una solución, el proteccionismo parece un diagnóstico equivocado de los retos económicos actuales. Urge un debate vigoroso y pragmático para encontrar el difícil equilibrio entre los beneficios de la integración global y las legítimas demandas ciudadanas de mayor seguridad y equidad económica. Los gobiernos deben evitar soluciones simplistas de sálvese quien pueda y en cambio construir consensos para una globalización más inclusiva y sostenible. El futuro está en juego. Finalmente, amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo: practicasempresarialespodcast@gmail.com, o bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Recordarles que ahora este episodio lo pueden ver en YouTube o bien en las diferentes plataformas especializadas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre otras. Nos puedes buscar como Prácticas Empresariales Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio.